Vamos con nuestra siguiente presentación. Muchos de ustedes habrán oído hablar de la Estrategia Energética Sustentable de Centroamérica del 2020, que fue una estrategia promovida a nivel de la Oficina Subregional de la CEPAL en México, donde trabajó de forma conjunta con la Secretaría General del SICA y los directores de energía e hidrocarburos de los países de la región. La siguiente presentación tiene que ver con la situación o los avances en los que se encuentra esa estrategia de energía sustentable de Centroamérica del 2020 y cuáles son las proyecciones de cara a la estrategia del 2030. Con nosotros el ingeniero Víctor Hugo Ventura, jefe de la Unidad de Energía y Recursos Naturales de la CEPAL en México. Gracias. 20 minutitos, excelente, perfecto. Muy buenas tardes. Primero, un agradecimiento a esta invitación a los organizadores, al Ministerio de Energía y Minas de República Dominicana, a la cooperación alemana, a la GIZ, al proyecto de transición energética. Segundo, pues un saludo de parte de nuestra secretaria ejecutiva, la doctora Alicia Bárcena. Tercero, mencionar y referirme brevemente a la CEPAL. Ustedes saben, la CEPAL es parte del sistema de las Naciones Unidas, es una de las 5 comisiones económicas. Nuestra sede está en Santiago de Chile. Desde que se fundó la CEPAL hace ya 71 años, uno de los temas que la CEPAL ha venido impulsando son los temas de recursos naturales, infraestructura y energía. Colaboramos desde hace muchos años precisamente en los temas de integración energética en las diferentes subregiones. En Centroamérica, desde la CEPAL, su sede de México, se hicieron los primeros estudios de interconexión eléctrica, por ejemplo, en el caso centroamericano. Apoyamos a este sistema de integración que empezó en los 60s con 5 países. Después se adicionó Panamá y posteriormente en este milenio Belice y República Dominicana. Entonces es interesante esta subregión, este sistema de integración que tiene por una parte, hay 2 países que son enlace con el CARICOM y por otro lado Centroamérica, pues con lazos muy fuertes con México y nuevamente viene siendo el puente con el sur. En lo que son avances y realidades, pues prácticamente hay una interconexión eléctrica que existe y que va desde Alaska, Canadá, México, Centroamérica, y se habla de la interconexión hacia el sur. Y nuevamente otro anuncio, como CEPAL le damos seguimiento a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, tenemos un observatorio de esta agenda. Estamos lanzando un observatorio que le llamamos de las energías renovables, y este es básicamente un puente con el objetivo de desarrollo número 7, o sea, además de energías renovables, estaremos viendo el tema de acceso universal a la energía, y también el tema de eficiencia energética. En acceso, uno de los grandes retos es pues que Latinoamérica y que esta región del SICA sea una de las primeras regiones de este hemisferio en tener el acceso universal a la electricidad y a combustibles limpios. Y en eficiencia energética, pues también hemos trabajado mucho, dotamos a los países de un sistema de información, una base de datos para darle seguimiento, que le llamamos base de datos de indicadores de eficiencia energética. Prácticamente tenemos informes casi para todos los países y estamos trabajando con el Ministerio de Energía de República Dominicana para tener un informe de República Dominicana en breve. Primero vamos a dar muy brevemente, porque pues el tiempo no lo permite, algunos datos muy generales sobre este grupo de países. Son 8 países, estamos hablando de alrededor de 56 millones de habitantes. Aquí interesante es ver que son 8 países con muchas similitudes. Una de ellas es que carecen de recursos de hidrocarburos, importan todos los hidrocarburos. Entonces acá un tema que fue muy difícil para la región fue prácticamente todo este milenio con esa crisis de precios altos de los combustibles.
que venía de la década anterior, donde los precios fueron tan bajos que llegaron hasta 10 o 20 dólares por barril. Obviamente hubo una tendencia muy nociva hacia la reducción del avance de renovables. Ayudamos a los países, se discutieron muchos proyectos, leyes, mecanismos para incentivar a las energías renovables, y es interesante cómo a partir del 2007 se logró revertir esa tendencia en energías renovables en los países del SICA. Luego, un panorama muy general sobre cuál es la situación de las energías renovables. Hay un balance muy positivo, 61% de la producción de energía en los 8 países del SICA es renovable, de esos, y 10.3 corresponde a energías renovables variables. Por supuesto, el otro 39% es energía fósil, derivados del petróleo, gas natural y carbón. O sea, hay una oportunidad muy grande todavía para el avance de las energías renovables. Por otro lado, el tema de las energías variables, ese 10.3 es impresionante, y si uno ve por país, uno ve los casos de Honduras y de Nicaragua, que han llegado a tener 17% de energía solar y eólica. Quiere decir de que muchos de los casos que hemos discutido acá, que vimos con la academia, ya se han dado en esos países donde en fines de semana hay que sacar energía eólica o solar del despacho. Afortunadamente ha sido poco por el tema del apoyo que tienen los países centroamericanos en cuanto a interconexión. Otro tema interesante que se ha hablado poco acá es el aprovechamiento de la biomasa. Prácticamente en todos los países se aprovecha desde el biogás en vertederos y sobre todo en la cogeneración en la industria del azúcar. Está el caso guatemalteco, donde el 12% de la producción de energía eléctrica de ese país viene de ingenios azucareros, pero solo es un residuo la biomasa azucarera. Hay muchos otros residuos que se podrán aprovechar. Trabajamos con los países precisamente en un sistema geoespacial para evaluar ese recurso. Y esta siguiente gráfica, pues ve país por país cuál es la situación de la participación de las energías renovables en el sector eléctrico, desde un país que tiene prácticamente números quizá los mayores, junto con Paraguay, que es Costa Rica, que prácticamente tiene un despacho 100% renovable, y vean ustedes acá cómo se clasifican los demás países. República Dominicana va con un empuje impresionante, pero tiene mucho por hacer. Aquí no mencioné yo, pero en este sistema de 8 países, los 2 grandes sistemas, los más grandes, es el de República Dominicana y es el de Guatemala. Y el de República Dominicana, quizá la otra característica, ustedes saben, energía y economía van de la mano, y República Dominicana ha sido de los países líderes en crecimiento de América Latina durante la última década, durante los últimos años. Entonces crece mucho la demanda en República Dominicana, es mucho mayor el desafío de este gran país, pero también es mayor el desafío porque, como se ha mencionado acá, las posibilidades de integración física eléctrica son prácticamente o muy limitadas o casi nulas, ¿verdad? Pero tienen ventajas también que veremos más adelante. Y esto que se ve acá, pues prácticamente es el crecimiento de las energías variables de los últimos años. Es espectacular, como ustedes pueden ver acá. 2.116 megavatios instalados en solar y eólica había hasta 2017, seguramente al 2018 no tengo la cifra todavía consolidada, pero es mucho más alta. Y aquí, esta es otra gráfica interesante, habla mucho hemos hablado acá mucho de electricidad, pero el gran bloque energético de consumo tiene que ver con los hidrocarburos. Y aquí vemos esos PAI, de qué tamaño es el consumo energético por producto
de cada país, de los 8 países del SICA, y vean ustedes, en el 2017 fueron 186 millones de barriles con una factura de prácticamente 12,000 millones de dólares. Es impresionante. Y es precisamente, es la oportunidad para las renovables variables, hacer esos PAI más pequeños, porque ahí precisamente están los nuevos nichos de crecimiento que tienen mucho que ver con los nuevos usos en la industria y sobre todo en el transporte. Y este es otro tema muy interesante que también a veces no lo tratamos o lo obviamos, pero es la región, es la ubicación geográfica. O sea, los países del SICA están ubicados de tal forma que tienen vecinos que son potencias energéticas, potencias menguantes, otras con grandes expectativas de crecimiento. Aquí vemos en 5 años el origen de las importaciones de hidrocarburos para los países del SICA, y vean cómo pues Estados Unidos muestra una tendencia creciente, Venezuela una tendencia decreciente, México también decreciente, obviamente con hablando siempre en mediano y largo plazo, esta situación va a cambiar. México anunció, por ejemplo, que va a recuperar su producción de hidrocarburos. Igualmente, pues en Venezuela pues son las mayores reservas del mundo. Es interesante tener presente ese juego. Interesante, por ejemplo, para República Dominicana, el acceso a gas natural. Poco se habla, pero cuando uno analiza el consolidado, es sustantivamente más bajo el precio de la caloría de hidrocarburos que recibe República Dominicana que los vecinos centroamericanos. Y ha sido en buena medida la experiencia de República Dominicana la que han usado los países centroamericanos para promover proyectos de gas natural. Y aquí es interesante, cuando analizamos esa estrategia, no es que CEPAL promueva una estrategia de gasificación, para nada, pero lo que realmente sucede es que los derivados del petróleo son los que están saliendo. El desafío, que el carbón no avance y se reduzca, y que las renovables continúen adelante. Bueno, el otro tema son los aspectos sociales. Obviamente no los estaríamos a analizar, pero en forma muy breve. Todos saben de que el consumo de energía tiene mucho que ver con aspectos socioeconómicos. Y veamos acá, sin entrar a detalle, cuáles son los consumos per cápita de electricidad, y si los comparan ustedes con países en desarrollo, son diferencias abismales, pero dentro de la misma subregión también hay grandes diferencias. Lo mismo sucede si lo hacemos a nivel de hidrocarburos. Vemos cómo se presentan esas tendencias. República Dominicana se encuentra arriba de la media a nivel subregional. Y luego acá en esta gráfica, si tratamos de hacer alguna relación con eficiencia energética y usamos las intensidades, pues también vemos cómo la intensidad, en este caso del subsector eléctrico, vemos cómo de alguna manera los países la han ido reduciendo. Creo que no lo suficiente. Este es un reto para todos los países. La intensidad de combustibles igualmente. Obviamente acá ustedes me dirán que esta es una medida muy global, y estoy de acuerdo. Se necesita un esfuerzo grande para poder tener un mejor conocimiento de la demanda y tener indicadores más desagregados. Eso es lo que trató de hacer nuestra base de datos de indicadores de eficiencia energética. Esta es la intensidad total, y pues
aunque como ya mencionaba, esto es está muy agregado, sí hay una reducción, hay una mejora en la intensidad, pero seguramente este es un campo de acción muy importante que tiene mucho que ver con la eficiencia energética y con los programas y con los proyectos que aquí se han venido discutiendo en este evento. Y la nueva estrategia energética, ¿qué fue lo que tratamos nosotros de hacer acá? Primero mencionar que en el 2007, con apoyo de CEPAL, se aprobó la primera estrategia energética y la experiencia fue muy importante. Se ordenaron las cooperaciones y sobre todo se generaron sinergias muy interesantes que han permitido a los países estos avances que resumimos a continuación. En esta nueva estrategia, lo que CEPAL trató de hacer, y digo que es acompañar a los países en un proceso para poder armonizar las políticas y planes de 8 países. Segundo, tener presente los compromisos internacionales, especialmente la Agenda del Clima, la Agenda de París y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, con los compromisos sociales y de desarrollo que ahí están considerados, y discutir con los especialistas del sector energía los temas que deberían de priorizar la agenda de estos 8 países del SICA. Obviamente partimos de 2 grandes ejes, el eje social y el eje productivo, y ahí le pusimos mucha atención precisamente a esa interacción y a ese aporte que debe dar la energía, no solo para el desarrollo humano, sino para el desarrollo económico. Considerar precisamente que un mejor uso de la energía debe permitir mejorar y dar apoyo en los restantes 16 objetivos de desarrollo humano: pobreza, alimentación, salud, agua, sistemas sostenibles, cambio climático, género, etcétera. Estos son el contenido resumido en el eje social, que se considera como puntos que deben apoyar la energía. Primero, la generación de empleo, el crecimiento económico con equidad, el acceso de los hogares a servicios básicos de calidad y a precios accesibles. Esto es muy importante, no solo es la conexión a la red, sino dentro de una concepción global, que las familias efectivamente puedan mejorar su bienestar con el acceso a esa energía. Y sobre todo el otro tema que a veces también entonces no se evalúa adecuadamente, y es, bueno, pues que se tenga un servicio con calidad y continuidad necesario, todo lo que tiene que ver con una vivienda digna, y sobre todo los servicios asociados que usan intensivamente la energía, como es el transporte. Obviamente, pues se discutieron los temas como barreras al eje social, que no vamos a entrar a detalle precisamente por el tiempo. Se discutieron barreras, se discutió el tema del eje productivo, la importancia de generar cadenas, la economía circular, etcétera. Aquí esta gráfica menciona algo de lo que serían esas cadenas productivas. Se trabajó también el tema importante en todos los países sobre el uso en las áreas rurales de la biomasa. Aquí, pues obviamente, teniendo presente los factores nocivos que la biomasa produce en la salud de las familias, generalmente de las mujeres, los temas de acceso a electricidad y acceso físico, pobreza. El tema también importante de los subsidios, que de alguna manera están presentes en todos los países, son diferentes, la problemática es diferente país por país.
la necesidad de realizar estudios básicos específicos, por ejemplo, en usos finales, una cartera sostenible de proyectos renovables y eficiencia energética y sobre todo las nuevas tecnologías para la movilidad eléctrica. Y pues básicamente eso fue lo que incluyó esta agenda. Acá se tiene en forma esquemática, considerando las prioridades de los países que están en este cuadro verde al lado derecho y la ruta para alcanzar los desafíos de la Agenda 2030 que tienen que ver con acceso universal, incremento de energías renovables y eficiencia energética. Básicamente eso es lo que yo quería comunicarles. Si tienen alguna pregunta, con gusto trataré de responderles. Muchísimas gracias al ingeniero Víctor Hugo Ventura. Tenemos espacio para una pregunta. ¿Alguien tiene alguna inquietud? Tenemos a una persona aquí delante. Si me pueden dar soporte, micrófono aquí en la mesa del frente. CEPAL, como organismo de planificación económica, sobre todo para la región latinoamericana, maneja muchos componentes estratégicos. Me gustaría ver si ustedes en CEPAL han visto el costo de la energía en cuanto a la calidad de vida de los individuos, de la sociedad, no solo a partir de lo que es el acceso a electricidad, sino también a partir de la disminución del costo de la energía eléctrica. Porque las renovables, las nuevas tecnologías, implican una disminución de costo que no se transfiere a las poblaciones y a las sociedades. Y hasta ahora solamente Dilma Rousseff, cuando llegó en Brasil, redujo un 30% el costo de la energía eléctrica en un momento determinado en uno de los gobiernos. Y así como aquí, en República Dominicana, la tanda extendida implicó un aporte al salario real de la población, la tanda extendida de educación, que le dio alimentación y tuvo los hijos de los más pobres hasta las 5 de la tarde, yo quiero saber si ustedes en CEPAL han generado estrategias de manejos a partir de los costos de la energía, su disminución en beneficio de las poblaciones como elemento de política social. Sí, creo que es muy interesante esa pregunta y ese es uno de los desafíos, es ver la energía como un elemento de desarrollo y dentro de todo el contexto social. O sea, CEPAL ha sido pionera en los estudios de pobreza. Ahora, la siguiente etapa que hemos trabajado con los países y la hemos discutido es el tema de pobreza energética. O sea, efectivamente, hay una correlación muy fuerte entre pobreza general, pobreza extrema y pobreza energética. Y luego también hemos estado determinando, por ejemplo, las condiciones, los mecanismos de apoyo social que han utilizado los países, las partes positivas, las partes negativas. Uno de los temas muy positivos, por ejemplo, que y son ejemplos interesantes que se han dado, por ejemplo, en Salvador, Panamá, República Dominicana, son los temas de subsidio al GLP. Prácticamente con esos tres países se visualiza una reducción drástica del consumo de leña, por ejemplo, ¿verdad? Otro tema interesante es el sistema solidarista de Costa Rica, prácticamente que a partir de esto, una estructura tarifaria en la cual los sectores de mayor consumo hasta cierto punto subsidiaron a los de menor consumo y que lograron prácticamente un desarrollo virtuoso, tanto en acceso como en el desarrollo de energías renovables. Pero no todos los países han entendido, y esa es la tarea pendiente, el papel que deben jugar los apoyos sociales, la importancia que sean bien diseñados para que no se conviertan en regresivos y sobre todo en la comunicación con la sociedad y entender muy bien ese mismo mecanismo dentro de todos los programas de gasto social de los gobiernos. Muchísimas gracias al ingeniero Víctor Hugo Ventura, jefe de la Unidad de Energía y Recursos Naturales de la CEPAL en México. La siguiente